Es decir, hay un problema en los receptores que están alrededor de nuestra célula. Llega el azúcar, está el receptor, pero se confunde y no es como la llave que ustedes van a introducir en una puerta. Hay muchas llaves que a veces podemos tener en nuestros bolsillos, pero no todas las llaves son las que ayudan para entrar a la puerta, ¿cierto? Esto es un poco parecido. Los receptores empiezan a confundirse. Entonces, sí tenemos insulina, pero nuestro receptor tiene que ser el acorde. Y no siempre es el acorde en la célula, para que ésta pueda entrar a la célula y ser utilizada en energía, físicamente, cerebralmente, etcétera, etcétera. Entonces, el segundo punto se podría complicar en los receptores. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Como hay mucha diabetes tipo mellitus 2, más que la 1 estadísticamente, el médico lo primero que dice, a ver, usted parece que tiene problemas de glicemia. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que si nosotros tenemos sobre 126 miligramos de decilitro de azúcar en ayuna, reiteradas veces, tenemos diabetes, estamos sonados. Perdimos. Somos diabéticos. Pero si esto es menor, más otros exámenes complementarios, se sospecha que podríamos llegar a una diabetes mellitus. ¿Cuándo? Resistencia a la insulina. Es decir, ahora se produce una resistencia de que la insulina trabaje bien junto con los receptores. ¿Cuándo? Y aquí, jóvenes, les quiero enviar un mensaje y ojalá nunca se les olvide. Las ayunas prolongadas son fatales para nuestro cuerpo, pero fatales. ¿Saben por qué? Porque sucede que al haber tantas ayunas prolongadas, empieza a haber una disminución a nivel de nuestra glucosa o azúcar endógena de nuestro cuerpo guardada como reserva. Porque nuestro cuerpo es tan perfecto, que se prepara para todo en el caso de, no sé, una hipotermia, mucho frío, no tenemos comida, no tenemos agua. Nuestro cuerpo de alguna manera se organiza para que esto no nos falte. Entonces está muy equilibrado. Pero sucede que si ustedes no comen, no se alimentan, porque ustedes tienen actividad, ¿cierto? De hecho, caminar es vida. Ustedes ya al caminar están gastando parte de su energía. Pero energía que se supone que complementamos, eliminamos. Complementamos, eliminamos. El problema es cuando ustedes no consumen su alimentación fisiológica normal, el cuerpo dice, sí, ven, ¿quieres caminar? ¿Quieres hacer actividad? No hay ningún problema. Hazla. Pero como tú no me diste alimento, la voy a sacar de tu energía, de lo que tú tienes guardado. Entonces, en algún momento, esto nos va a pasar la cuenta. Eso es lo uno. No consumir alimentos con ayunos prolongadas, porque se recomiendan los alimentos de 2 a 3 horas. Un buen desayuno, un buen almuerzo, una buena once, una buena cena. Y entre los lapsus, para que no sea tan largo, yogur, fruta, frutos secos, una fruta, que sería como nuestro lunch o colación. O sea, en el fondo, cada 2 o 3 horas debemos comer, cada 2 o 3 horas debemos comer. Para que nuestras reservas no salgan a trabajar, porque cuando las necesitemos, ese es otro punto. Pero en este momento, fisiológicamente trabajamos bien y no necesitamos utilizar las reservas. Y para que no haya una complicación a nivel cerebral y digamos a ver qué está pasando. O sea, ingresa, no ingresa, egresa, no está claro. Entonces, en la diabetes tipo 2, cuando se sospecha que hay un problema de los receptores de la célula con la glucosa para ser trabajada e introducida en la célula, ¿qué es lo primero que hace el médico? Le dice, señorita, caballero, primero, actividad física. Estamos con mucho sedentarismo. El sedentarismo también es una predisposición para tener problemas porque tenemos acumulación y no tenemos gasto. Si ustedes consumen alimentos, ustedes tienen que gastar su energía, porque si no van a haber acumulación solamente. Entonces, actividad física es lo que se recomienda. Lo segundo, una alimentación saludable, rica en frutas, verduras, todo lo que tenga que ver con disminución de azúcar y hidrato de carbono. Eso va a ayudar también bastante para que haya un equilibrio. Y lo otro, que si no resulta ni la actividad física ni la alimentación saludable, lamentablemente el paciente que está con diabetes mellitus tipo 2 termina con hipoglucemiantes. ¿Qué hacen los hipoglucemiantes? Son pastillas, no se las voy a nombrar porque tienen muchos nombres, que van a tomar la insulina, ayudan a que el receptor se una con la insulina y se introduzca en la célula.
Pero los hipoglucemiantes solo sirven para las personas que tienen diabetes mellitus tipo 2, porque ellos tienen receptores, solo para ellos. Entonces, si hizo caso, buena alimentación, buena actividad física, no necesito los hipoglucemiantes, súper. Pero si no hizo caso, ¿sabe con qué va a terminar el paciente con diabetes mellitus tipo 2? Con insulina, inyectándose por todos lados de su cuerpo la insulina. No hay más opciones. Entonces, llegar a eso, no. La gestacional está relacionada con este cambio metabólico que se produce en los embarazos. La gestacional son los de las mujeres. Así que, lamentablemente, ahí por ese lado vamos en contra de los varones. Nos llevamos un punto menos. ¿Por qué? Porque cuando tenemos bebés se produce un cambio metabólico. Y este cambio metabólico, producto de sedentarismo, a veces mala alimentación o antecedentes genéticos, porque esto es un problema. O sea, si los papás de ustedes tienen diabetes mellitus, ustedes tienen que controlarse, más que otras personas, porque hay un alto índice de efectivamente traspasar genes con la diabetes mellitus a las generaciones posteriores. Primera, segunda, tercera generación, más no. ¿Puedo hacer una pregunta? Es que había mucha información. Y Sí, tal vez otras tienen preguntas también, no sé. El problema en los receptores es solamente para diabetes 2. 2, sí. Ya, Porque entonces, uno no la tiene. ellos no tienen receptores. Y la insulina es... ¿Qué es la conexión entre la insulina y los receptores? La insulina, nosotros el páncreas secreta entre algunas de las funciones que tiene insulina y glucagón. La insulina es la que ayuda a tomar el azúcar que uno consume de nuestro cuerpo para llevarla a la célula para que sirva para actividad cerebral y funcional. Y el glucagón es cuando ustedes no toman desayuno, no comen y hacen desayunos prolongadas, entonces tiene que sacar de la reserva de glucosa, azúcar, para que ustedes puedan seguir moviéndose un poco. Y de hecho cuando la gente no come, nada, está como letárgica, cansada, somnolienta, porque le falta glucosa a su cerebro y a su cuerpo. Entonces, la insulina es muy importante para ayudar a que esta glucosa o azúcar sirva en su funcionalidad. Entonces la insulina ayuda a que la glucosa sea... Práctica, no Ya. sirva, sea bien utilizada. Claro que sí. Yo no ¿Todos tenían tiempo para anotar? Porque no Sí, yo no Sí. te veo en el alcoholismo. Connie tenía tiempo porque yo sé que está estudiando eso. ¿Podemos tomar un minuto para que todos Sí. anoten lo que...? Por supuesto. Ya notaste. ¿Pero ya anotaste? No que recuerdo. Ya. Perdón, tenía otro. ¿Podría hablar? Porque nosotros vimos a varios médicos hablando de la conexión entre la grasa y el diabetes. ¿Y usted sabe un poco de eso? ¿O? Sí. Si no me equivoco, tiene otra diapo. Ahí, que explica un poco más lo que está Ya. Entonces sigue nomás. Sí, por favor. Ya, acá hay un ejemplo de lo que les estaba contando, porque es muy importante que ustedes vayan manejando la terminología mental. Cuando uno comprende algo, nunca se les va a olvidar, jóvenes, les juro. En la universidad yo lo descubrí. Si ustedes memorizan algo, es muy fácil de olvidar. Pero si ustedes lo logran comprender, nunca se les va a olvidar. Ahí tenemos el ejemplo del páncreas, que dentro de algunas de sus funciones tiene la secreción de insulina y glucagón. Acuérdense que la insulina está relacionada para bajar el azúcar y utilizarlo bien en nuestra célula. Y el glucagón es cuando nosotros no comemos y necesitamos reservas de alguna parte de nuestro cuerpo y nos ayude para seguir moviéndonos o en actividad cerebral fisiológica. Acá tenemos el ejemplo de un páncreas con una secreción de insulina que serían esas, las verdes. Acá tenemos la glucosa que consumimos y la unión que se produce con nuestros receptores para que sea bien utilizada. En el otro lado tenemos menos secreción de insulina, que es lo que ocurre, por ejemplo, en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, y la glucosa, una gran cantidad de azúcar, ¿cierto? Junto como la otra lo vemos, y los receptores solamente existen para algunos de ellos. Por lo tanto, esa persona, si no se maneja bien en su alimentación, en la actividad física, esa glucosa va a quedar dando vueltas.
porque no tiene mayores receptores que la pueden llevar a la célula. La siguiente. Acá tenemos el ejemplo fisiológico normal, es decir, secreta la insulina del páncreas y se dirige con la glucosa dentro de la célula para ser utilizada. ¿Qué es lo fisiológico y lo normal? Tenemos una buena actividad cerebral y tenemos una buena actividad física. Pero ¿qué es lo que pasa en la diabetes mellitus 1? No hay secreción de insulina. No hay. Entonces la glucosa está dando vuelta ahí y no sabe cómo entrar a la célula. Y al no poder entrar a la célula, nuestro cerebro no funciona bien y nuestro cuerpo tampoco funciona bien. Por lo tanto, hay que inyectarla. Y se inyecta, lamentablemente.